mayoría de las personas abre las canillas en sus casas y espera o da por hecho encontrar agua potable del otro lado. Lo cierto es que los formoseños, por suerte, tenemos esa posibilidad. En otras regiones del mundo no es tan habitual que pase esto. Por eso de este tema que nos parece tan pero tan importante, este vital líquido que nos permite la vida, vamos a estar charlando hoy y cómo la ingeniería justamente permite que todos los días, cuando vamos en busca de esta agua, la encontremos efectivamente. Así que de este tema que tiene que ver con el nodo infraestructura sanitaria, vamos a charlar hoy en esta tercera edición de Prisma Stream. Les damos la bienvenida a todos ustedes que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube, que es Colegio Público de Ingenieros. Denle like a la campanita, suscríbanse para poder llegar así a más personas y poder visibilizar todo lo que se realiza desde la ingeniería en Formosa. Así que es muy importante que demos a conocer todo esto que se está realizando en la provincia y que permite el desarrollo y la calidad de vida de todos los formoseños. Así que vamos a darle la bienvenida a los protagonistas que van a estar charlando respecto a este nodo. También después les quiero adelantar de que vamos a estar contándote acerca de todas las actividades del Colegio Público de Ingenieros en este mes de julio, donde hay olimpiadas intercolegiales con otros colegios y consejos. También vamos a estar hablando de los honorarios que han sido regulados recientemente para distintas especialidades. Y también vamos a estar hablando del acto de los matriculados que se realizó recientemente, de los nuevos matriculados, así que una agenda realmente nutrida la que tiene el Colegio de Ingenieros y que hoy la vamos a dar a conocer en este programa. Así que bienvenidos y voy a presentar a mis invitados del día de hoy. Está con nosotros el ingeniero representante del Servicio Provincial de Agua Potable, el ingeniero Antonio Cabrera. También nos acompaña hoy el ingeniero de Aguas de Formosa, gerente general, el ingeniero Alfredo Gusberti. También nos acompaña el ingeniero especialista en ingeniería sanitaria, el ingeniero Luis Polo de la Rosa. Y no me voy a olvidar, por supuesto, del vicepresidente del Colegio de Ingenieros, el ingeniero Jorge Ojeda. ¿Cómo andan? Bienvenidos. Un gustazo tenerlos acá conmigo en Prisma Stream. Bueno, hola, gracias por la invitación. Gracias a todos por estar acá. Hola Coti, ¿cómo bienvenidos, estamos? Bienvenidos, ¿Bien? Me encanta. Hoy bueno, mesa completamente mira, de hombres. Para que pueda ser simbólico, ese es agua de Formosa, en agua este de caso. Formosa, presente que en la presente mesa en la de mesa. Prisma Stream. Muy bien. Bueno, hoy un tema interesantísimo que mucha gente lo da por hecho, pero en realidad no sabemos todo el detrás de escena y todo el gran trabajo que hay detrás de el agua que tenemos en nuestras casas. Y bueno, por eso los hemos convocado a ustedes, que entendemos son personas que trabajan hace mucho tiempo, hace larga data en esta materia. Y preguntarles en primer lugar, y que le cuenten a la gente que está del otro lado viéndonos, ¿cómo es que Formosa, cuánto ha avanzado Formosa en este tema y desde dónde partimos y a dónde estamos hoy? O sea, hacer un mini panorama de la situación actual teniendo en cuenta la historia, ¿no? Si nos remontamos, qué sé yo, 30, 40 años atrás. Antonio, te pregunto a vos. Bueno, en primer lugar, explicarles lo que hacemos en el Servicio Provincial de Agua Potable. El Servicio Provincial de Agua Potable tiene a cargo todo lo que es el servicio, la parte de producción y distribución de agua potable, como así también la de recolección y tratamiento de líquidos cloacales en prácticamente toda la provincia, a excepción de la ciudad de Formosa y el Colorado, que lo maneja una cooperativa. Ajá. Nosotros manejamos 104 centros de localidades del interior. Para esas 104 localidades tenemos 85 centros de producción de agua potable y 19 centros de distribución de agua potable. Yo me inicié, digamos, en lo que es agua potable, apenas me recibí, trabajé en Agua de Formosa y hasta el año 2005. En ese momento la planta de agua que estaba en funcionamiento, que es la que está en el centro, esa planta se construyó alrededor del año de la década de 50 y recién en el año 2006 iniciamos la construcción de la nueva planta que está en el circuito 5, que bueno, tuve la suerte también de participar en esa obra, en primer lugar con el ingeniero Polo
doblando los planos del ingeniero Florlo, porque ya llegué a la última etapa ya del proyecto, ya estaba prácticamente en la etapa de licitación, pero sí después con el ENOSA, digamos, en la inspección de la obra. Que me trajo a la memoria lo que dijiste. Cuando nosotros empezamos a desarrollar el plan director de la ciudad de Formosa, uno de los primeros informes que se elaboran tienen que ver con cuál es la situación que existió en su momento, cuál es la situación actual y a dónde querés llegar. En ese mecanismo recuerdo, y hemos armado en algún momento un video muy emotivo que creo que cuando se inauguró la obra, en el acto de inauguración se publicó un video donde tenía parte de la historia de Formosa y todo lo que era, no era la inauguración, era el lanzamiento de la ejecución de la obra, como que había culminado el proceso del proyecto y se presentaba a la sociedad, me acuerdo en un acto recién inaugurado del edificio de la calle Belgrano, donde se proyectó ese video que se realizó con tres ingenieros que en ese momento trabajábamos, el ingeniero Diego Gómez, el ingeniero Jarasakeli y el ingeniero Marcelo Ríos. Ellos eran como muchos chicos, digamos, que empezaba con el tema todo esto informático y todo eso, animaciones en 3D y todo eso, a partir de los planos que doblaba Antonio, desarrollaron todo un sistema tridimensional de las infraestructuras y hicieron una compaginación desde la mujer que acarreaba en un balde en la cabeza, recogiendo agua en la ribera del río para llevar a su casa. Claro. Como es la historia de mucha gente del interior del país que tuvo que pasar por esa situación. Obviamente creo que fue la primera estación de bombeo que todavía existe. Ahí en la entrada del estacionamiento de la Costanera es un cilindro que se ve, creo que está en ladrillos vistos. ¿Funciona todavía? Porque lo utiliza la municipalidad para bombear agua a la plaza. Ese fue uno de los primeros atisbos de tratamiento, digamos, ¿no? Así que, bueno, me trae esos recuerdos, digamos, y la verdad que obviamente hoy con todas las obras que están, seguramente estarán haciendo falta cosas nuevas, porque también es cierto que cuando vos estableces un objetivo, estás manejando en un periodo de tiempo. Sí. Las poblaciones van creciendo y vos tenés que ir planteando soluciones, optimizando esas inversiones, esos primero cuestiones técnicas, digamos, y que cuenta con un gran desafío, que a nosotros nos pasó en el plan director. Nosotros teníamos el desafío de decir hacia dónde va a ir la población de acá a 30 años. Claro. Imagínense, Nueva Formosa no existía en ese planteo. No existía. Era todo irse hacia el norte, porque era la tendencia que había habido hasta ese momento. Claro. Hasta que en un momento surgió, recuerdo, el tema de, no, vamos a expandirnos hacia el sur. Hacia el sur, claro. Entonces tuvimos que reformular, ya en la etapa final del proyecto, hubo que reformular técnicamente la solución. Y obviamente, gracias a eso y a los esfuerzos que hacen los amigos de Formosa, ese sector puede hoy disponer de la canilla. Totalmente. Y Antonio hablaba del trabajo que realiza el Servicio Provincial de Agua Potable, que abarca básicamente todo el trabajo en el interior de la provincia. Acá en Capital está Aguas de Formosa, que es la que tiene injerencia, ¿no es cierto?, en el manejo del agua. Exacto. Bueno, como bien lo explicaba el ingeniero Cabrera, la provincia está dividida en tres partes. Geográficamente, el SPAP abarca la parte principal, que es casi la totalidad de la provincia, con ¿cuántas localidades dijiste? 104 localidades. 104 localidades,
yo resalto con la complejidad que significa operar un servicio tan disperso, ¿no? Tal cual. Eso es realmente complejo, después a lo mejor hay oportunidad para que lo explique. Aguas de Formosa, que también es bastante complejo de operar, abarca lo que es la ciudad y sus alrededores. En la medida que se van urbanizando, que la ciudad va creciendo, bueno, esa demanda presiona sobre el crecimiento del servicio. Y ahí es donde Aguas de Formosa desarrolla su actividad en el servicio de agua y en el servicio de cloacas. Que es impresionante, lo decía el ingeniero Polo, cómo se ha extendido tanto al norte como al sur de la ciudad capital. O sea, lo que ha crecido la Nueva Formosa, la jurisdicción 5, cada vez vemos más población y obviamente esto también implica consecuentemente una responsabilidad para Aguas de Formosa de proveer o no. Sí, por supuesto. Y aparte vos hablabas recién cómo fue un poquito la historia. Hay gente que puede hablar mejor. Yo quiero contar lo que viví personalmente cuando yo llego a Formosa a fines del año 2002 y la situación que había en ese momento había el servicio de agua se prestaba prácticamente lo que es el casco céntrico, lo que llamaban las 4 avenidas en ese momento, y había un servicio muy limitado en el circuito 5 con una planta que tenía toda una problemática para operar y captar el agua porque se tomaba el agua de un riacho donde aparecían problemáticas de calidad de la fuente, me acuerdo. Era todo muy complejo, muy a pulmón. Me acuerdo que en el verano había que llevar permanentemente lo que ahora son casos excepcionales ante un evento. En ese momento era muy común llevar el agua en camiones a los hospitales e incluso a las escuelas, porque en los últimos noviembre, diciembre y marzo acá en Formosa son épocas de mucha demanda de agua y mucha temperatura. Era bastante complejo. Bueno, y en estos... ¿Qué cantidad de flota de camiones más o menos teníamos? Y no sé, pero eran 6, 7 camiones permanentes por día y yendo y viniendo. Estaba solamente la jirafa de que está en la calle, ahí donde tenés la oficina. De Anfunes. En la calle de Anfunes está. En la calle de Anfunes, perdón, estaba en la calle, claro, estaba del otro lado de la planta, en la calle de Anfunes, donde está el edificio comercial de Agua de Formosa, ahí estaba la jirafa, después la pusimos en la calle Patiño. Y ahí cargaban los camiones y venían y era una fila permanente. Había muchos problemas de continuidad, el servicio eléctrico también tenía porque ahí también se hicieron, ese es un tema para que traten después, porque es muy interesante. Había muchísimo problema con eso, me acuerdo, y era difícil, por supuesto que debe haber evolucionado desde una situación incluso más compleja, pero me acuerdo que era muy difícil. Y a partir del año 2000, fines del 2002, 2003, a través de gestiones que empieza a hacer el gobierno provincial con el gobierno nacional, es que se logra conseguir líneas de financiamiento para diversos proyectos en toda la provincia. Tanto para lo que opera el SPAP como en el área nuestra. Y ahí es donde se empieza a hacer una transformación muy importante en el servicio que yo sé que quienes están del otro lado pueden pensar en las deficiencias que tiene, pero yo me pongo a pensar en cómo evolucionó el servicio desde ese momento hasta ahora y es realmente increíble. Realmente que sí. Me quedo pensando en la cantidad, quiero saber porque la gente obviamente se pregunta del otro lado, las cantidades que se producen mensualmente, ¿se tienen estadísticas con respecto a eso? Sí, por supuesto. Bueno, ¿Cuántas plantas hay en la provincia, acá en Formosa? ¿Cuántas tomas de agua? Bueno, te cuento un poquito. El servicio de agua, nos ubicamos ahora en lo que es Agua de Formosa, después vos explicás lo del SPAP. En Agua de Formosa, como les comenté, opera en lo que es la ciudad de Formosa. Sí. Y sus alrededores, digamos.
Entonces, para producir el agua, nosotros operamos 2 plantas, que es la planta que está en la calle Anfune, que es la que data de la década del 50, que produce aproximadamente un promedio de 2.000 metros cúbicos hora, 100 promedio. Bien. Y desde el año 2008 que se puso en marcha, 2009, la planta que está en el circuito 5, que esa produce aproximadamente 4.500 metros cúbicos. Entonces, más o menos entre 6.000 y 6.000, 150.000 metros cúbicos diarios es lo que está produciendo Agua de Formosa a través de sus 2 plantas, 6.000, 6.500 en la del norte y 2.000, Wow. 1.800, 2.000 acá. Sí, es bastante. Después, bueno, el agua se produce en un lugar, pero vos tenés que llevarla a donde se consume. Yo antes de venir a Agua Formosa trabajaba en una empresa de agua también, pero que tenía pozos. Entonces, más o menos, si la napa te daba, vos el pozo lo ubicabas en lo que sería el centro de gravedad de la demanda, donde había un lote ahí, se compraba y se hacía el pozo. Acá vos tenés que llevar el agua, la producís en Circuito 5, pero la tenés que llevar a la Nueva Formosa. Perfecto. O la tenés que llevar a Villa del Carmen. Para que eso ocurra, tienen que pasar un montón de cosas y un montón de actividades donde intervienen muchas áreas de la ingeniería. Se tiene que captar del río, se capta el agua natural, se la lleva a la planta. La planta es una fábrica que transforma el agua entrante en el agua que sale, que es totalmente distinta. Y hay un proceso de transformación que a través de distintos pasos, que son los que diseñan los proyectistas, pero conceptualmente, básicamente, lo que hay que hacer es un agua que está cargada de elementos sólidos en suspensión y con componentes orgánicos, transformarla en agua potable, pero la tenés al agua potable a la salida de la planta. Después, ¿cómo se la lleva a la gente? Bueno, a través de bombeos, de acueductos, tenés que llevarla a distintos centros de distribución, que esos sí son lugares donde se almacena y se le vuelve a dar energía al agua para que pueda ir por las redes, pero desde ahí se la distribuye a un área de influencia que tienen esos centros. Y nosotros, bueno, operamos 15 centros de distribución. Los más alejados es en Villa del Carmen y era en Ancón, pero ahora es el del parque, el polo científico y tecnológico. Para llevar el agua hasta ahí hay que usar estaciones de bombeo, bomba, tablero, transformadores, energía eléctrica. Entonces intervienen un montón de disciplinas, ¿no? Eso le quería preguntar al ingeniero Polo también, porque bueno, sé que él trabaja dentro de las empresas privadas que realizan este tipo de obras, y preguntarle, ingeniero, cuáles son todas esas especialidades o cómo se conforman los equipos de trabajo en todos estos desarrollos hídricos. Los equipos son distintos, depende de la etapa del proyecto, digamos, ¿no? Como decía antes, hay uno primero, que es el que tiene la idea, que no necesariamente tiene que ser un técnico, un ingeniero, es una persona que tenga la visión de decir, acá hay una necesidad y tenemos que resolverlo. Ante ese planteo se contrata al especialista, que él dice cómo hay que hacer para cumplir con ese objetivo. Después está la etapa de ejecución de esa obra, y después está la parte de operación. En toda esa hay distintos tipos de especialidades. En general te podría decir que está el ingeniero civil, el estructuralista, o sea, todo lo que te dan en la rama de la construcción, digamos. Aparte tienen los especialistas electromecánicos, eléctricos, hoy últimamente con la tecnología, el tema de los electrónicos, toda la parte de señal, de automatismo. Jorge, no sé si me estoy olvidando de algo, pero... Químicos. Aparte. Ambientalistas. En el proceso de construcción, los ambientalistas, higiene y seguridad, especialistas. Claro. Y después tenemos en la parte de operación casi todos los mismos, digamos, porque hay departamentos de ingeniería que se dedican a hacer el seguimiento cotidiano de las obras,
que por ahí tienen otra visión diferente al proyectista, digamos, porque lo que buscan es solucionar problemas inmediatos para que la gente, ante un evento, se le pueda resolver rápidamente. Son a lo mejor el mismo ingeniero con una visión diferente de cómo actuar ante la realidad, digamos. Y después tenés otras series de actividades que tienen que ver con el mantenimiento electromecánico. Hay mucha mecánica, hacer mantenimiento de equipos de bombeo, mantenimiento eléctrico y fundamentalmente todo lo que hace al control de la calidad del agua, que es la parte de ingeniería química, digamos. Y ahí estamos hablando únicamente de los tal vez actores casi directos. Después hay actores indirectos, que es todo el contexto de proveedores que desarrolla esta actividad también, que es fundamental porque, y eso es un gran desafío en la provincia todavía, porque si bien hay bastantes proveedores que se han desarrollado importantísimo en la provincia, como ser la parte química, hay un gran proveedor desarrollado acá en la provincia, que eso vino realmente a desvincularnos de ciertos monopolios que hay en el país en materia de agua y saneamiento, con lo que es la parte química, pero hay otros rubros que también todavía es fundamental y necesario desarrollar, y bueno, todavía estamos acudiendo a otros lugares del país, que son sobre todo, bueno, los concentradores de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, que son grandes centros que sí tienen otro desarrollo. Pero bueno, es un gran desafío todavía, por eso ahí también hay un gran abanico de profesionales y de trabajadores formoseños que también se desarrollan alrededor de este tema sanitario. Es importantísimo. Acompañando lo que decís, Jorge, un tema que nunca entendí por qué no se desarrolló en Formosa es la metalmecánica. Sí. Es decir, estos sistemas utilizan muchísimas piezas especiales de acero que generalmente las contratamos en Entre Ríos, las contratamos en Resistencia, en distintos puntos del país, y que creo que transportarlas es más caro que la materia prima, digamos, ¿no? Bueno, eso nunca se desarrolló en la provincia y creo que también es un nicho sobre el cual aquel que quiera invertir pueda incorporarse al mercado, digamos, y ser un proveedor que creo que entiendo que puede llegar a ser un buen proveedor, digamos, obviamente que requiere de capacidades, también de tecnología, o sea, no es que cualquiera... Sí, promociones, escala. De escala. Exactamente. Claro, ese es el tema, ¿ves? No, pero es importante lo que decís, porque justamente la idea es generar esa inquietud, obviamente. La historia, como se contaba, pasa de esas personas que desde la escasez, porque realmente desde la escasez a la situación actual hay un cambio radical, importante, y entonces en ese medio, bueno, se van incorporando un montón de actores nuevos y necesidades nuevas. Sí, todo eso se puede, yo creo que todo eso se puede apuntar. Obviamente tenés cosas buenas y cosas malas, porque si vos unificaras, por ejemplo, todo lo que es la marca o la tipología de bombas entre el ESPAP, Agua Formosa, y todos usáramos más o menos de acuerdo a la escala y la necesidad componentes similares, se podría lograr una escala para hacerlo localmente. Ahora, paralelamente, si vos concentrás en un solo tipo de diseño, ¿cuánto lo estás encareciendo? Entonces ahí hay un juego que hay que hacer, pero entiendo que puede haber posibilidades. Lo que pasa que, bueno, tiene que haber también una continuidad, política, una política de continuidad, una continuidad a largo plazo. Pensar a largo plazo y trabajar a largo plazo es muy difícil porque te consume, te lleva mucha energía a la coyuntura, claro, pero es necesario, digamos, y abre muchas posibilidades eso. Si se pudiera, digamos, trabajar en alguna normativa técnica a nivel sanitario, tal vez se podría generar
esa escala, ¿no? Sí, igual justamente con la continuidad se desarrolla mucho también, porque en una época en la que, como contaban, el desarrollo sanitario a través de esos acuerdos entre gobierno provincial y nacional, estamos hablando de la época del año 2003, que justamente promovieron muchos desarrollos. Hasta el 2015, 2016 venía con una onda de crecimiento y una necesidad que la verdad que no había ingenieros desocupados con 2 o 3 laburos al mismo tiempo. Y en esa continuidad se han desarrollado muchísimos proveedores en el rubro. Tal vez siguió necesitando esa continuidad que han tenido otras ciudades, claro, con mayores beneficios que las nuestras, otras localidades, que le dio esa continuidad completa como para generar esa escala que es la que tal vez estamos necesitando. Esa escala yo creo que surge de una combinación entre nuevas inversiones y lo que sería el mantenimiento de inversiones ya existentes, digamos, claro, que tienen que exactamente combinar ambas. Combinar ambas. Obviamente, si no invertís en obra nueva, olvídate, no hay posibilidad de generar una escala. Ahora, ¿qué obras, ustedes que tienen gran trayectoria en este rubro, qué obras consideran como los hitos más importantes que han permitido llegar a la situación actual que tiene hoy Formosa con respecto a el manejo del agua potable? Bueno, iniciando acá por Formosa, es la planta potabilizadora del circuito 5 que empezó a construir en el 2006. Después de eso, una inversión importante también fue la obra de la planta potabilizadora de Pirané, que continuó, digamos, la inversión en saneamiento de acá de la que se hizo en Formosa, y después se hicieron otras obras, digamos, también con financiamiento de Lenosa. En ese momento, que es la planta potabilizadora de Clorinda, que se inauguró en el año 2022 aproximadamente. Después, todas las inversiones que hace la provincia, digamos. La provincia, tenemos localidades un poquito más chicas que constantemente estamos trabajando en ampliaciones de planta potabilizadora. Hoy, por ejemplo, estamos trabajando en Riacho G, Terminal al Campo, Siete Palmas, Pozo del Tigre, Posta Cambio Salazar, Lugones. Todos estamos haciendo plantas nuevas, digamos, ya. Tienen plantas existentes, pero bueno, tenemos que acompañar ese crecimiento demográfico. ¿Algunos más que quiera decir? Hay obras, digamos, están esas obras que uno habla de la planta, dice, hicimos la planta, pero es la planta y todo el entramado de infraestructura que hay que hacer para acompañar una planta de agua potable, chica o grande, para que esa planta provoque el efecto que se busca, que es que el agua llegue a donde tiene que llegar. Entonces, yo me acuerdo que el tema de la planta era la infraestructura principal, pero en ese momento creo que se hicieron 8 centros, ¿vos te acordás, Luis? Eran 8 centros. En la primera etapa, creo que 3. No, 6 centros. 6 creo que eran, 6. 6 centros de distribución. Eran 3 nuevos y después los restaurados. Después había que vincularlos. ¿Y cómo vinculás la planta con el centro de distribución? Bueno, con unos acueductos muy importantes. Y todo eso es un organismo que va como un organismo vivo que fuera evolucionando. En realidad no lo es, pero digamos tiene que ir evolucionando. Y va creciendo y se van sumando. De hecho, nosotros tenemos 15 centros de distribución y la vinculación entre la planta y los centros de distribución es algo que también con el tiempo va cambiando y se necesitan obras, principalmente acueductos. De hecho, en este momento la provincia ha retomado una obra muy importante que estuvo, lamentablemente se paralizó hace 2 o 3 años, que consiste en llevar el agua desde el acueducto principal que sale de la planta del circuito 5, ahí en la calle Maradona y Perón, Independencia, sí. Independencia, y llevarlo a través de todo un anillo que va por afuera de la ciudad, atraviesa el barrio San Antonio, llega al lote 110, donde a futuro está pensado un centro de distribución,
y de ahí a la Nueva Formosa, porque antes, ¿cómo llegábamos inicialmente a la Nueva Formosa? Yo me acuerdo que ese centro de distribución estaba fuera del proyecto, lo hizo la provincia, lo hizo el SPAP, creo, el centro de distribución de la Nueva Formosa. Ese se incorporó posteriormente. Lo hicieron ellos, o sea, con una ingeniería similar, pero estuvo a cargo íntegramente de ellos. ¿Y cómo se alimentaba ese centro de distribución? O sea, vos ibas de la planta a través del acueducto, bombeabas a Cono Sur. El centro de distribución Cono Sur inicialmente era un centro de distribución especial porque era el centro de distribución que tenía su bombeo para distribuir en el área, pero a su vez tenía un rebombeo a la Nueva Formosa, que es una cañería que pasa por donde ahora está el viaducto, que hubo que hacer. Bueno, después lo puede contar Jorge eso con más detalle, hubo que hacer una serie de modificaciones en esa traza. Entonces este acueducto lo que hacía era independizar un poquito ese trencito, porque tenías un problema en el medio, tenías un problema en el encadenamiento y dejabas sin servicio al final. Entonces aparte de redundante, es una obra muy importante con mayor capacidad de caudal, para asistir a una demanda creciente, que todo el crecimiento de la ciudad que se está dando en la zona suroeste, la Nueva Formosa y alrededores, y también en Villa del Carmen, que tuvo un boom también Villa del Carmen, porque en Villa del Carmen cuando no tenía agua potable era un lugar de fin de semana. Sí. Cuando le pusieron red pasó a ser un lugar Para vivir, para vamos a habitar vivir todos los días. Claro. Y la demanda que se pensó, bueno, estos muchachos van a consumir el fin de semana, se multiplicó por 3. Tal cual. Entonces eso demanda, la propia dinámica de la ciudad te demanda ir ajustando la infraestructura, y de ahí van surgiendo proyectos que van a una idea inicial general, que uno hace una hipótesis de una planta para 20, 30 años. Bueno, después todo eso hay que irlo acomodando, y ahí donde se revela la eficacia de los muchachos. De los que hacen proyectos. De los que proyectan. Un temita importante, digamos, es la fuente de agua. Eso A estaba la por hora preguntar a la hora de pensar por ahí en una planta potabilizadora. Acá la fuente más segura que tenemos es el río Paraguay. Claro. Tenemos siempre agua. Sobre la ruta 81 no tenemos ríos. Claro. Nuestra fuente en ese caso es el Pilcomayo, a través de la reserva que se hace en el Bañado de la Estrella, digamos. Y a partir de ahí se distribuye a lo largo del 86, a lo largo de la ruta 81, a través de riachos naturales o canales artificiales la provincia, el gobierno provincial fue haciendo, hasta llegar a Pirané con agua del Bañado de la Estrella, digamos. Sí. Nosotros ahí tenemos un espacio temporal en lo que es el Bañado de la Estrella, que va desde marzo hasta agosto, digamos, que más o menos se llena el embalse, y nosotros ahí a través de compuertas, digamos, se distribuye agua por el Río del Norte, el 86, por el Riacho del Porteño también, hasta localidades como Nainec, por ejemplo, y por acá, por lo que es el Riacho Montelindo, y canales, digamos, artificiales que llegamos hasta Pirané. Hay toda una tarea ahí con otros organismos de la provincia, que es generalmente cuando pasa la crecida, queda el sedimento, hay que retirarlo para que en la próxima crecida el agua vuelva a ingresar. Hay todo un trabajo de manejo, digamos, de compuertas, porque tenemos que distribuir agua a todas, digamos. Y guardar para los meses en que se complica la producción. Y tenemos las represas, los reservorios, claro, que guardamos el agua para cuando no tenemos esa. Y después rogar que llueva mucho para que en esa época, digamos, donde no entra el bañado, poder reservar agua de precipitación. claro. A mí me gustaría, hablando de obras hito, si bien no es una obra hidráulica o no es una obra que de alguna manera se la relacione directamente, pero está intrínsecamente relacionado porque es fundamental, que es la parte eléctrica. Acá hubo una obra de una gran gestión para llegar con la línea de 500 kilovoltios a la provincia, y eso la verdad que logró una gran estabilidad del sistema eléctrico. Y para nosotros que trabajamos en materia sanitaria, la electricidad es fundamental, es prácticamente, como lo están diciendo mis colegas, utiliza bombas. Las bombas son bombas eléctricas, y para poder lograr transportar la energía, digamos, el agua de un punto a otro,
no hay otra manera que no sea con la parte eléctrica. Entonces hubo un hito muy importante en el año 2012, si no me equivoco, fue la llegada de la línea de 500, la estación de Bastiani, y eso es para mí un gran hito eléctrico, pero con el propósito concreto de favorecer al servicio sanitario, y logró una gran estabilidad. Antes teníamos cortes. Sí, no hubiera sido posible lo que hoy tenemos. El crecimiento, sí, por ahí tal vez había otra fuente o teníamos que buscar, qué sé yo, ponerle grupo de electrógeno, otras tecnologías que lleva un mayor costo, un mayor gasto y un mayor trabajo de mantenimiento. Por eso para mí es una obra también fundamental, si bien no es directa, pero es el proveedor principal para poder potabilizar y transportar. Es fundamental, eso es una gran obra también. Una cosita nomás que quería corregirlo, Jorge. En realidad en toda nuestra provincia es tal cual él lo está describiendo, y ocurre en todas las localidades o ciudades o pueblos en llanura. Existe la posibilidad de hacer distribución de agua a gravedad sin utilizar equipos de bombeo, pero están lejos de acá. Mendoza, posiblemente. En algunos lugares sí, pero siempre tenés un componente eléctrico. No, pero me refiero a que... En esencia, parte, solo donde tenés grandes desniveles. Exactamente. Pero es cierto, y creo que yo, en esas etapas que yo explicaba, que es uno de los insumos más costosos de los sistemas de operación, creo que con los productos químicos, no sé si me estoy equivocando, digamos, ¿no? Sí, así es. Tal cual, el impacto más grande lo tiene energía, químico y recursos humanos. Por eso es que sí, también, los tres costos principales de la operación y mantenimiento del servicio son esos recursos, el personal, supongo que en el espacio será parecido, y los insumos químicos, la energía eléctrica y lo que es material. Esos cuatro rubros son los que varían de acuerdo a cómo fluctúa el valor del dólar y ciertas cosas. ¿No? Yo quería decir una cosa porque gran responsabilidad es de Jorge en algunas decisiones que nosotros en los proyectos vamos tomando, digamos, ¿no? Me tocó participar en el plan director de Formosa, el de Pirané, el de Clorinda, y no como proyectista, pero sí en la actual ejecución de la planta de Laguna Blanca y otra obra, digamos, que es un acueducto que va en la búsqueda de solucionar ese problema que planteaba Antonio de los problemas de las aguas superficiales en localidades que no tienen acceso al río, digamos, ¿no? Que es el acueducto que va de Colonia Aquino a Villafañe. Pero cómo va evolucionando a través de la experiencia esos diseños, digamos, ¿no? Por ejemplo, no quiero ser tan específico, pero bueno, es la única forma que tengo de explicarlo. Originalmente en el plan director las estaciones de bombeo no tenían, por ejemplo, variadores de frecuencia. Los variadores de frecuencia es un mecanismo electrónico que a través de un PLC maneja la velocidad de rotación de los ejes de las bombas. Obviamente a mayor velocidad, mayor caudal y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que no siempre se consume el mismo caudal. La gente por ahí consume en determinados horarios más que en otros, digamos, claro, ¿no? Y ese es todo un desafío y se justificaba en su momento la utilización de tanques elevados o tanques de cola y eso, para que en el diseño vos digas, bueno, voy satisfaciendo la demanda y lo que no se me consume se me almacena en eso y después voy equilibrando. Una cuestión técnica. Con el avance de la tecnología, en ese momento ya existían los variadores de frecuencia, pero eran carísimos. Con los avances de la tecnología, en la segunda etapa del plan director, nosotros incorporamos ya los variadores de frecuencia en los tanques acá que está frente a Repsa, uno. Sí, en Emilio Tomás. En Nancom. Parque Industrial. Parque Industrial y en San Antonio. Y en San Antonio. Bueno, obviamente como un dato más bien relacionado con la mejora en la vida útil de las bombas, porque es un sistema que permite no resentir tanto los ejes de los equipos. Corregime si me equivoco. No, eso sí. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Acá el amigo Jorge
Me acuerdo que hicimos una prueba, fue en Repsa, acá, enfrente de Repsa. En San Antonio, en Emilio Tomás. En Emilio Tomás. En Emilio Tomás. Empezaron a hacer pruebas de funcionamiento, bypaseando el tanque y dando directamente con variadores de frecuencia al servicio. Es un mecanismo bastante sencillo porque sencillo relativamente, si tenés esa posibilidad técnica de variar la frecuencia, vos sensás la presión en el punto de salida, cuando te disminuye haces que aumente tus velocidades y cuando se te va para arriba haces que rote. Una cosa que los ingenieros, los electrónicos y todos esos saben cómo funciona, digamos, ¿no? Entonces, hoy por hoy en Laguna Blanca se eliminaron los tanques. Y tiene ese sistema de distribución. La cisterna no, pero siempre los centros de distribución estos, ustedes ven el tanque, pero abajo de eso hay una semejante obra que está enterrada, claro, y recibe el agua y que se comunica con su estación de bombeo de esa reserva al tanque. Pero generalmente ya todos están teniendo los bypass para que utilizar el tanque cuando sea necesario. Claro, son procesos de innovación. Con esto me haces acordar, bueno, eso es un poco una evolución de la ingeniería y como vos dijiste, si bien existían, estaba muy condicionada por los costos. Yo me acuerdo que cuando Jorge me hablaba de variadores de velocidad y nosotros hacíamos la consulta, era completamente inalcanzable. Pero me hace reflexionar en algo un poquito anterior, que como operadores del servicio nosotros lo hemos vivido y que estando en el colegio de ingenieros creo que es muy importante resaltarlo. La importancia, valga la redundancia, de darle la importancia que se merece al proyecto, y con importancia me refiero también al presupuesto, de lo que en definitiva va a ser una gran inversión compuesta de estudios preliminares, proyectos, la obra y su puesta en marcha. En mi experiencia personal, creo que darle la mayor importancia posible a la etapa de proyecto a nivel de relevamientos adecuados, hacer los relevamientos adecuados, no hacer suposiciones, porque eso, una cosa es que el oferente en su condición de oferente en una obra tenga que resolver ciertas cuestiones que el proyecto no tiene definido y hacer una propuesta en su condición de oferente, y otra cosa es que se encuentre con esos problemas no resueltos por la ingeniería cuando ya es adjudicatario la obra. Ahí donde vos empezás, bueno, ¿qué parte de la obra no hacemos para resolver este problema que no estuvo bien previsto? Y no estuvo bien previsto no por ineficiencia de los profesionales, sino porque el presupuesto para el proyecto era acotado. En general creo que los organismos destinan porcentajes a lo que es proyecto y lo que es obra, y dependiendo del proyecto, muchas veces la ingeniería de base es fundamental, y ahí es donde se podrían haber resuelto estas cosas de decir, bueno, que a lo largo del tiempo, ¿qué es operativamente más viable? Los variadores de velocidad, lo que ocurre, entiendo, es la eterna pelea de los ingenieros con los contadores, que son los que ponen la plata, digamos, ¿no? Pero siempre el recurso es escaso y tenés que tratar de resolverlo de la mejor manera que puedas, digamos, ¿no? Bien. Pero la experiencia, es decir, si yo hubiese conocido el dato de un relevamiento que hizo Jorge de que usando variadores de velocidad se puede ahorrar hasta el 20% de energía, corregime si me equivoco, y más, de una estación de bombeo, si yo hubiese conocido eso, que era desconocido en ese momento, y poder respaldarlo con datos, quizá yo hubiese forzado un poco más para que se hubiera defendido, se hubiera diferente, se hubiera podido defender y mostrar. Claro. En ese momento se veía como algo, le incorporamos, no sé, ese equipo, digamos,
a la habitación que tengo libre para poder escuchar música o hacer... Bueno, video. en Formosa todavía queda mucho por hacer a nivel de cañerías y de infraestructura de pluviales, por ejemplo, donde ahí hacer un proyecto a través de los ingenieros de suelo, los estudios de suelo, darle la participación que se merecen va a ser fundamental. Sí, Eso pensaba justamente, ya para cerrar, porque nos estamos quedando sin tiempo, preguntarles qué desafíos entienden ustedes que quedan por delante en cuanto a obras en la provincia, tanto en capital como en el interior. Cortito, ¿quién me quiere responder? Para nosotros, cuando hablamos de la fuente y la que tenemos la fuente más segura, digamos, del río Paraguay, nosotros teníamos un proyecto importante que ya varias veces se reflotó, que era el acueducto del desarrollo formoseño, que en un momento tuve la suerte de participar, inclusive guiarle acá a unos empresarios chinos que vinieron, que interesados, digamos, en la construcción, pero bueno, los cambios de gobierno fueron... postergando y hasta ahora está, digamos, el proyecto. ¿Está paralizado ese proyecto? Eso está paralizado, sí, hace mucho tiempo. En el momento ya había financiamiento, después se cambió de gobierno, se quedó por atrás, pero ese es un proyecto que, por ejemplo, solucionaría todo el problema en lo que es la línea de la Ruta 81, porque la idea era llevar agua desde el río Paraguay hasta Ingeniero Juárez, con estaciones de rebombeo, obviamente, en el camino. Zona sur, digamos. Parecido a eso, pero ya en otra escala, Sí, digamos. En una escala mucho más grande. Es otra escala. Otra escala. Justamente hice alguna referencia a ese acueducto. Nosotros, casi los 96 kilómetros de cañería están instalados. Ahora estamos entrando porque estuvo paralizada. Logramos incorporarla a una nueva fuente de financiamiento para mantener. Era un despropósito tener semejante obra enterrada y sin posibilidades de ponerla en marcha. ¿Qué nivel de avance tenía? El 80%. 80% y ahí se paralizó. ¿Estamos hablando del mismo acueducto o no, no? es otro acueducto. No, esto es otro. proyecto. El que yo estoy hablando es el de Colonia Aquino a Villafranca. Ah, ok. Bien. En este caso creo que es proyecto, no es obra todavía. Es proyecto. Sí. Bien. En este caso es obra, ya es obra. Bien. Y bueno, logramos incorporarla a una nueva fuente de financiamiento y estamos de principio de año, diciembre, y ahora estamos en una etapa de construcción de las estaciones de rebombeo y un gran desafío técnico que tenemos, que es construir la obra de toma en Colonia Aquino, digamos, ¿no? Bien. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Quiero agradecerles a todos ustedes por participar en este desarrollo de esta infraestructura sanitaria que daría para hablar horas y horas, Sí. porque verdaderamente son un montón de obras las que se han llevado adelante en estos últimos años, pero bueno, hemos, creo, abarcado un poquito de todo y bueno, ya para dimensionar también y que la gente del otro lado que está viendo el streaming dimensione también todo el trabajo y las especialidades y todo lo que se combina, ¿no? En este detrás de escena que hablábamos al inicio, ¿no? De abrir la canilla, encontrarte con agua potable, pero en realidad hay un trabajo ingenieril enorme de todas las especialidades, así que agradecerles por estar acá con nosotros y bueno, muchísimas gracias por participar. Gracias, Coti. Bueno, muchas gracias, Coti. Gracias a Gracias todos. al colegio. Y nosotros vamos a seguir, obviamente, quédense prendidos al streaming mientras los ingenieros le dan el lugar también a los próximos que van a venir a este streaming, que vamos a estar hablando de todas las actividades que hay en este mes de julio. Son un montón las que se organizan desde el colegio y las vamos a contar ahora, ya mismo. Van a estar con nosotros y ya les vamos a dar la bienvenida a el ingeniero Hernán Viedma, a la ingeniera Janet Sayas, digo bien, la ingeniera Emma Parodi y también el ingeniero Darío Vergara, que es el presidente del Colegio Público de Ingenieros, con quienes vamos a estar charlando acerca de este mes intensísimo porque pasó el mes de la ingeniería
pero siguen realizando actividades, las actividades y la agenda está que explota. Y vamos a hablar de un montón de cuestiones como las Olimpiadas Interprofesionales. Vamos a hablar de la regulación de honorarios recientemente que se ha logrado y tema muy pero muy importante desde el punto de vista económico para los matriculados. Y también vamos a hablar de este acto de bienvenida para los matriculados que ha habido recientemente. Así que les doy la bienvenida a todos. ¿Cómo andan? Hola, Coti, ¿cómo estás? Hernán, Janet, Emma y Darío. Buenas tardes. ¿Cómo te va, estamos? Coti? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, un saludo a toda la audiencia y bueno, a todos los chicos acá que participaron en este momento del streaming. Le damos la bienvenida a todos. Por favor, los quiero relajados para poder transmitir todas las cosas que se están haciendo desde el colegio, que son un montón. Ya lo decíamos, venimos de una expo ingeniería impresionante el mes pasado y ahora con una agenda nutrida de deporte, temas que tienen que ver con lo económico también, con resaltar la profesión a través de este acto de bienvenida, Darío, a los nuevos matriculados. Sí, la verdad que fue un honor para nosotros. Primera vez que se hace una entrega, un reconocimiento y poner en valor ante la sociedad a los chicos, jóvenes, recién recibidos. ¿Qué significa eso para el colegio? Para nosotros es muy importante porque ellos son la renovación, ellos son los que van a dar continuidad a todo, no tanto, o sea, a la institución por supuesto, pero también a la ingeniería, a la profesión. Así que para nosotros es un factor muy importante el poder visibilizarlo, destacarlos y también vincularlo en ese mismo acto con la gente ya experimentada, ¿sí? Si se puede decir, y también a nosotros que estamos ahí en el medio. Entonces me parece y también se sumó la familia, ¿no? Que fue muy importante eso, toda la familia acompañando. Cada uno eligió quién le iba a entregar el certificado, que es un detalle muy importante para nosotros. Así que bueno, fue un acto, la verdad, muy lindo. Bueno, del acto nos puede hablar la ingeniera Janet, que recientemente matriculada. Soy una de las nuevas matriculadas. Bienvenida. Este acto para nosotros tuvo una relevancia fundamental, ya que nos dio un reconocimiento institucional a años de formación, dedicación, esfuerzo. Y no solamente eso, sino que también marcó una nueva etapa en la cual nosotros asumimos con mucho orgullo los deberes y los derechos que emana nuestra matrícula profesional. Por lo tanto, también nos permitió fortalecer el sentido de pertenencia a una comunidad ingenieril y también presentarnos a la sociedad como el rol fundamental que tenemos actualmente los nuevos profesionales para el crecimiento de la sociedad, de la provincia y por supuesto del país. Y como decía el ingeniero también, estuvimos acompañados por nuestros familiares, nuestros amigos y todos nuestros seres queridos que tuvieron un pilar fundamental tanto en el desarrollo académico como ahora actualmente en el desarrollo profesional. Qué lindo, realmente. Y Janet, te veo muy comprometida con la profesión y con el Colegio de Ingenieros. Contame cómo es esa relación. Sé que también participaste de las jornadas de Ingeniería Civil, que sos parte de la Asociación Nacional de Ingenieros Civiles, de Estudiantes de Ingeniería Civil. ¿Cómo surge este deseo de involucrarte en todas estas actividades? Bueno, principalmente en el caso de ANEIC, yo cuando era estudiante ya me había involucrado en esta asociación en el cual se fue fortaleciendo nuestras relaciones entre mis compañeros. También estábamos divididos en comisiones y desde ahí ya tengo la participación tanto de estudiante en organizaciones sociales como es el ANEIC y también estuvimos participando conjuntamente con el Colegio de Ingeniero en todas las actividades que se fueron realizando actualmente por el mes de la ingeniería. Y también de esa forma me permitió a mí poder seguir participando no solamente con la Asociación Nacional de Estudiantes, que actualmente tengo compañeros ahí, sino que también involucrarme en las actividades del Colegio de Ingeniero actualmente. ¿Qué te pareció la Expo Ingeniería? Espectacular, maravilloso. ¿Sí? Sí, es el segundo año también que yo participo, el año pasado también había participado, era estudiante todavía ahí. Había participado en el concurso de las estructuras con mi grupo de la universidad. ¿Y cómo le fue?
Más o menos. Las estructuras reticulares. Más o Eso no menos. se cuenta. ¿Y este año con los Rastis? También participé, Ah, estuvimos ahí y también estaban no solamente personas relacionadas a la ingeniería, sino también que fueron nuestros tíos, primos, estuvieron muchas personas participando La familia en este completa te llevaste. Totalmente, estamos ahí con el mate participando de la actividad. Qué lindo. Sí. Qué bueno. Y ahora metían las Olimpiadas también, porque me Sí. contó un pajarito que Janet juega al fútbol. ¿Es así? Parezca sí juego fútbol. bien. Sí, ya es nuestro segundo año que nosotras estamos entrenando. Entrenamos actualmente los días lunes y miércoles. Y somos un grupo de ingenieras de todas las especialidades pertenecientes al Colegio de Ingenieros que estamos entrenándonos para poder participar de las Olimpiadas, Ah, que ¿no actualmente arrancó todavía no arrancaron las Olimpiadas, pero mientras entrenamos también vamos compitiendo de forma amistosa con otros equipos de profesionales. Así ¿Y que qué ya onda? ven. ¿Se tienen fe o no? Sí, hay muchísima fe. Hay muchísima fe porque venimos ganando y otros venimos empatando. Así que Hay a esperanza. comparación de cómo habíamos empezado antes, que quiero recalcar que somos todas novatas, hay una sola que es experimentada, así que hubo un gran avance y se reflejó bastante estos entrenamientos que estuvimos teniendo y actualmente estamos teniendo. Buenísimo. Hernán nos va a contar porque es el especialista en las Olimpiadas y maneja todo el cronograma. Así que, Hernán, contanos todas las especialidades o sea, las disciplinas en realidad que van a estar disputándose. ¿Cómo es el fixture? ¿Cuándo arranca? Todo. Bueno, las Olimpiadas ahora se van a desarrollar en el mes de julio y agosto, en el marco del mes de la ingeniería, que se desplazó un poquito con las actividades que se desarrollaron durante el mes de junio. Sí. Vamos a tener la disciplina de fútbol 5, masculino, femenino, vóley, masculino, femenino también, básquet, torneo de golf, torneo de tiro. Este año vamos a incorporar una carrera de karting. Oh, me muero. Y ¿Hasta bueno, el karting corren los ingenieros? Completo, se están todo. animando a muchas cosas más. Qué loco. Y bueno, la primera actividad va a ser este sábado 8, sábado 8, 11, perdón. Va a ser el torneo lagunero de golf que se va a disputar en el Carandaí Golf Club, donde también tenemos ingenieros que son profesionales, porque la modalidad laguneros significa que es un profesional acompaña a un amateur. Bien. Y bueno, ese como primera actividad dentro de la Olimpiada, que es una Olimpiada interprofesionales. Claro, o sea, participan no solo ingenieros, sino de otros colegios. Claro, se le invita a los demás colegios y consejos y asociaciones, que esto se está haciendo ya también hace varios años ya. Contadores, abogados, ¿qué más? Arquitectos, kinesiólogos, Kinesiólogos. Veterinarios. zootecnistas. Veterinarios. Ah, bueno. Sí, son varias profesiones que se van sumando y Y estudiantes de ingeniería también. Sí, Sí, también. estamos mezclados, están pequeño mezclados cupo. también ahí. un pequeño cupo, Sí. exactamente. O sea, de ahí nació la idea de armar el equipo de fútbol femenino. Y Ajá. hay algunos clásicos Claro. ahí de por medio. Ah, ¿sí? Sí, con algunos Me parece colegios que, ponen que picante. ya me Sí. parece que ya me imagino con quién. El equipo femenino de fútbol nació con la idea de estudiantes de ingeniería. Éramos chicas y que nos unimos y queríamos jugar fútbol. Ajá. Y ya éramos bastante avanzadas, nos faltaba poco terminar y después nos sumamos al equipo del Colegio de Ingenieros.
Y ahí estamos representando actualmente como el equipo oficial. Ahora, más allá de la Sí. competencia, pienso en también este espacio como un espacio de encuentro, ¿no? De camaradería, de conocerse, compartir por ahí entre profesionales que durante el año cada uno está en la suya, con las obras, y bueno, este espacio está bueno para eso La idea también. es atraer al profesional y poder compartir momentos fuera de lo que es como una forma de distensión fuera del área de la ingeniería. vendría a Sumar ser. los tercer tiempos que se suelen Exactamente. hacer. No, incluso yo creo que muchos colegas se acercan por la jornada de deporte y ahí se comienzan a integrar a lo que es la institución y todas las actividades. No, a veces no pasa por el camino formal de las otras actividades, de regulación, de capacitaciones, sino pasa por el lado deportivo. Me tocó a mí también, cuando yo lo conocí a Hernán también cuando me sumé al equipo de fútbol, que participa también de la liga de profesionales, y bueno, ahí nos fuimos conociendo con varios de los chicos. Claro, Así y como este un punto de también como encuentro. es como una previa, una antesala del torneo que tenemos a nivel nacional, que ahora se hace en el mes de octubre, que también... Ya se van preparando desde ahora. Exactamente. Y hay entrega de trofeos, Bueno, ¿cómo es? se hace un cierre, está estimado para el día 28 de agosto, que en ese mismo cierre se hace la entrega de premios y también se hace el torneo de truco y el torneo de ajedrez, que es algo tradicional que se fueron sumando en la entrega. Bien. ¿Algo que quieran contar con respecto a eso? No, al truco se pone también picante. No, sí, Ahí aparecen todos los Lo dan mentirosos. todo. Todos los Somos muy mentirosos. competitivos los ingenieros, así que se... Percibo que son bastante competitivos Sí. más allá del querer compartir. Hay una competencia latente ahí. Sí. Una ambición por ganar, Sí, me lo parece. Lo otro que queremos ver la posibilidad de conseguir equipar al equipo de las mujeres, de algún kinesiólogo, doctores, porque vienen golpeadas bastante de seguido. Ah, no me Se digas. pone bravo Sí, el- son- Se el ponen tema. bravas Sí, sí. las mujeres en el fútbol, sobre todo. Sí, el contacto físico a veces es muy fuerte. Así que- Entonces hay fútbol, hay karting, hay Vóley, vóley, básquet, básquet, Pádel. pádel. pádel también. También. Mira vos. También. O sea, todas las actividades están planificadas que se van a desarrollar los días sábados, Ajá. como una jornada completa donde se van a disputar la competencia y hacer un pequeño break y un cierre. O sea, todos los sábados de acá en adelante. Sí. Bien. Así que bueno, los Incluido, Ah, me pega faltó- todo agosto. Claro, me faltó también canotaje. canotaje, mirá. también. Qué lindo. Buceo no, Bueno, todavía sí. no. Todavía Bueno, buenísimo. Me encantó entonces esto de las Olimpiadas y gran participación de los ingenieros. Y sí, aprovechamos también para invitar a que se sumen. Y- Todavía hay tiempo entonces Sí, sí, de sí, sumarse. sí, está. Buenísimo, buenísimo. Así que invitamos a todos los que nos están viendo a que se sumen, a que armen sus equipos, ¿por qué no? ¿Dónde chequean la información de cantidad de personas para integrar los equipos, qué disciplinas y todo? Bueno, por ahora tenemos que hacer una reunión con los delegados de cada profesión y bueno, de ahí sale el medio de cómo El se va a fixture inscribir, final. se va a inscribir, claro, y las cantidades de equipos que tengamos y de ahí salimos con el fixture final. Buenísimo. Algo también importante es si algún profesional no se ha inscrito a ninguna de las instancias de estas disciplinas, también está invitado al cierre, porque justamente esos torneos de truco y de ajedrez son abiertos, o sea, independientemente si hayas participado o no anteriormente, podés sumarte ahí y es una sí. competencia bastante interesante, así que Esa es eso una muy importante. buena data porque por ahí uno no llegó a participar en las primeras instancias, pero sí Claro. puede ir a la última. Sí. Buenísimo. Todos invitados. Buenísimo. Bueno, me encantó esto de las Olimpiadas. Entonces se viene un mes intenso de Dos mucho meses. deporte, 2 2 meses, meses.
julio y agosto, así que a full con estas Olimpiadas. Hay otro hito muy importante en este streaming que tiene que ver con los honorarios y con la regulación y las nuevas reglamentaciones que se han conseguido, entiendo, Emma, producto de un largo trabajo y un largo camino realizado. Sí, así. Gracias por este espacio. La verdad es que es un hito, sí es un desarrollo muy importante que estuvimos desarrollando desde el Colegio de Ingenieros para principalmente formalizar en planillas los honorarios mínimos profesionales de todos los ingenieros especialistas. O sea, los especialistas son todos aquellos que somos, yo me incluyo, yo soy química, no civiles, ¿sí? De todas las otras ramas de las especialidades de la ingeniería. Básicamente, esto, ¿por qué sucedió? O sea, ¿para qué se creó? Es porque la ley del colegio que crea el Colegio de Ingenieros, la 1446, que tiene el objetivo y todas las funciones del colegio en sí, no contempla quizás los honorarios profesionales de todas las actividades de la ingeniería. Entonces, de esta manera se trabajó y se desarrolló en estas planillas, donde se alineó también con la ley de aranceles, que es la 443, ya que la 1446 no contempla todas, también se continúa trabajando con esa 446 para unificar criterios en una misma herramienta y así poder jerarquizar, ¿sí?, el ejercicio del profesional, del ingeniero, ¿sí? Todo esto está alineado con la misión del Colegio de Ingenieros, que justamente es regularizar, fiscalizar, jerarquizar el ejercicio de la profesión, promover, ¿sí?, el marco legal, ético y también acompañar al profesional, ¿sí? Defender todo lo que son las incumbencias profesionales, todo lo que jerarquice justamente el ejercicio de la profesión. Y para esto, en el 2024, a mediados del 2024, se creó una resolución justamente con el valor de hora estándar profesional del servicio profesional del ingeniero, que el que se acerca puede ver que es el VESPI, y ese valor es justamente la línea base para crear toda esta línea de planillas que se han generado. A la fecha hay 9 planillas que trabajamos de las diferentes especialidades. Estamos hablando de alimentos, higiene y seguridad, ambiente, bioingeniería. Son 9 las que se han creado y ahora presentamos 6 más que están en proceso de observación, que entre esas está biomédicos, revisión técnica obligatoria, bueno, hay unas ingeniería en sistemas, o sea, hay otras ramas, otras actividades de la ingeniería que están en observación hasta todo durante el mes de julio, que se los invita justamente a los matriculados a que puedan brindar todas las observaciones que ellos consideren pertinentes, que puedan mejorar esas planillas, ¿sí? Sí. O sea, así como decía Emma recién, había, o sea, hasta que se hizo esto, había profesiones de la ingeniería que no estaban reguladas en los honorarios, en sus tareas más importantes que hacían en el medio local. Y este sistema lo que permitió es eso. Esto lo comenzamos con la presidencia de Miguel Escribano, en ese momento, que estábamos con Enrique Lescano, también con Jorge Ojeda, con Ricardo Velasco y un grupo muy importante también, estaba Emma Parodi, que comenzó desde el principio. Comenzamos, me acuerdo, habíamos comenzado una primera reunión, éramos como 45 para elaborar el tema de honorario, porque era hace rato que no se tocaba ese tema, y comenzamos a elaborarlo, y a partir de ahí fuimos reuniéndonos, hicimos todo un caminito de hacer reuniones con otros colegios de acá de la región, del país. Llegamos hasta ahí a un colegio de Rosario, el cual nos dio y un colegio de ingenieros especialistas, ¿sí? No es como el nuestro, que es mucho más amplio, sino que de ingenieros especialistas, que era lo que nos estaba faltando a nosotros. Y a partir de eso se comenzó a trabajar de forma
determinada en lo que es esto ahora una realidad, que es el VESPI, que es un hito también muy importante en lo que es regulación de honorario, porque a través del VESPI nosotros regulamos la hora profesional y cualquier tipo de tarea pasa por ese valor. Entonces, con el tiempo ese valor se va actualizando y así también se actualizan los honorarios de todas las tareas que se regularizan. Todo eso es en paralelo y como complementario y adicional la forma que se encontró legalmente para realizar, digamos, esto de regular nuevas tareas profesionales. Y ahora lo que nos pusimos como objetivo, después de toda esta experiencia que están haciendo los chicos, liderado por Emma y, bueno, no me acuerdo de otro colega Jorge más. Quiroga, el ingeniero Jorge Quiroga, exacto. Después de eso nos va a dar una base, un antecedente ya sumado a lo otro, para justamente ir abordando el tema de la nueva ley de regulación de honorarios, porque ese es otro desafío que tenemos, que es algo que sería muy superador, pero bueno, justamente estamos transitando todo este camino para llegar a ese objetivo, que es un poco actualizar esa ley de aranceles, que es una ley que data del año 80, de los 80 más o menos, y que bueno, hay que actualizarla. Así que bueno, es todo un camino que a mí me parece algo muy importante, la continuidad que se le dio tanto en la gestión de Miguel Escribano, en la gestión de Enrique Lescano, y bueno, y ahora en esta gestión que por supuesto estamos redoblando la apuesta y yendo a tratar de avanzar lo más que se pueda. Tengo dos preguntas. ¿Dónde pueden los matriculados consultar estos nuevos esquemas y qué pasos debe seguir alguien que aún tiene dudas con respecto a esto? Y la segunda pregunta es, ¿qué mensaje le darían a los colegas sobre la importancia de respetar estos valores que se han conseguido? Claro. Bien, en primera instancia, todas las planillas que se han generado, son 15 planillas en total, ¿sí? De las cuales 9 se encuentran en la página oficial del Colegio de Ingenieros, que actualmente está en desarrollo, ¿sí? Esas planillas fueron oportunamente presentadas, que les llega al correo, siempre que se generaron nuevas planillas, se las presentaron, se les va a llegar a los matriculados un correo, se hizo una instancia de evaluación con observaciones, se hicieron nuevas revisiones y se colgaron en la página esas planillas. Y hay 6 planillas más que esta semana entregaron, ¿sí?, a todos los matriculados para que puedan ir haciendo observaciones. En total son 15 en lo que refiere a especialidades, o sea, a ingenieros especialistas. Y algo muy importante a tener en cuenta, este valor no es solo un número, o sea, esto lo que implica es el valor agregado que le está dando el profesional, ¿sí? Esa representación técnica, esa responsabilidad que le está agregando a ese trabajo que está ejerciendo ese profesional. Entonces jerarquiza nuestra profesión y por eso es la importancia de respetar y de que todos los matriculados colaboren, ¿sí? Porque ¿quién más que el que está en el campo, el que hace su tarea todos los días, conoce más de eso que él? Entonces, ese aporte, ese feedback para nosotros es muy favorecedor, ¿sí?, para mejorar incluso las que ya se hicieron. Hay un correo que es el correo ingenieroformosa@gmail.com, donde pueden actualmente cargar todas las observaciones, pero también está en desarrollo la página web del colegio, todo el tiempo se está actualizando y la idea es incorporar un botón de observaciones para los matriculados para que directamente ahí pueden ir cargando todas las observaciones y todas las mejoras que consideren. O sea, por más mínimo que sea el comentario, a nosotros nos sirve, ¿sí? Entonces es algo que está en continua evolución, nada está cerrado, o sea, todo el tiempo está abierto y estamos abiertos a escuchar y a analizar también todas las miradas, porque quizás de una especialidad tiene un tipo de mirada, la otra es otra, y también hay aspectos legales que están netamente ligados a esto. Entonces, hay un análisis integral de cada caso, ¿sí? Así que, bueno, los invitamos a todos los matriculados a eso. Buenísimo. ¿Y el mensaje para los colegas sobre la importancia, digo, de respetar estos valores? Sí, son valores de referencia mínimos, ¿sí? De ahí se parte de la base que sobre estos valores uno tiene que de alguna forma negociar con el cliente, con el proyecto, lo que implica, digamos, el desarrollo profesional,
por eso los invitamos, los convocamos a que participen en este proceso ya desde el punto de vista, ya en la formulación, para que justamente cuando se termine de cerrar y se ponga en vigencia cada honorario que se va poniendo en vigencia, bueno, justamente eso esté lo más adaptado posible a la realidad que se le presenta al profesional y pueda salir y lo pueda utilizar como un instrumento de desarrollo en un mercado, digamos, que le está permitiendo, digamos, moverse y le está permitiendo también desarrollarse. Entonces, es muy importante. El mensaje es: acérquense, participen y utilicen esta herramienta y multipliquen la utilización, porque de esta forma se crece. Es la única forma de crecer todos juntos, ¿no? Totalmente. ¿Algo más que quieran agregar? También si hay matriculados que dicen, bueno, yo tengo esta actividad y no está regulada. Bueno, para incorporarla de nuevas actividades es importante que participen, que se acerquen al colegio, que escriban, ¿sí? Que es un colegio participativo, con las puertas abiertas. Sí, totalmente. Eso es muy importante lo que dijo Emma, porque encontramos un procedimiento, una forma para que esté contenido legalmente y que podamos incorporar nuevas tareas profesionales cuando así lo pida el colega, ¿sí? Claro. Antes estábamos restringidos, necesitábamos una ley, necesitábamos todo un instrumento que no se podía. Hoy ya hay un procedimiento, ya la Junta lo puede definir y bueno, a partir de ahora, y todo esto, como dije hoy al principio, todo esto es la base para esa nueva ley, esa actualización de la ley que estamos buscando en algún momento, que bueno, que es el camino que hay que ir construyendo. Buenísimo, me encantó. ¿Algo más que quieran agregar con respecto a las actividades? Y que se sumen. Arrancamos este fin de semana, así que tienen tiempo, así bueno, lo esperamos. Bueno, muchísimas gracias a todos por aportar a las actividades del colegio, que son un montón, lo decíamos desde el inicio de este streaming, así que nosotros muy contentos de hacer una nueva edición de Prisma Stream. Síganos en las redes sociales, @PrismaStream en Instagram. Denle seguir, denle like a la campanita, suscríbanse, es gratis suscribirse y eso nos permite llegar a más y más personas de nuestra comunidad formoseña, así que no duden, suscríbanse, déjennos sus comentarios, cuéntenos en los comentarios en el chat en vivo de qué otros temas les gustaría que abordemos, que tengan que ver con la ingeniería en Formosa, qué otras obras les interesa que tratemos en este espacio, donde cada uno de los profesionales involucrados con el Colegio Público de Ingenieros pretenden visibilizar y acercar todo eso que se hace desde la ingeniería a la comunidad formoseña. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por estar del otro lado, por acompañarnos siempre y será hasta la próxima, queridos amigos. Chau, chau.